Hola, les queremos dar la bienvenida a la charla Cómo pedirle la hora al Papa, en la que participan el escritor mexicano Juan Villoro, que es uno de los máximos referentes de la crónica en español, y el argentino Pedro Mayral, autor de La Uruguaya, entre otros libros. Ambos son autores que navegan entre géneros de ficción y de no ficción a partir de un lenguaje propio. Modera Emilce Pizarro, que es una de nuestras periodistas favoritas de Argentina. Muchas gracias a los tres por aceptar la invitación en este festival basado en hechos reales. Esperamos que lo disfruten y les recordamos que se queden en nuestro canal de YouTube para seguir compartiendo la programación de este festival. Cuarta edición del festival basado en hechos reales. Bienvenido Pedro Mayral y Juan Villoro. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Muy contento de verlos a los dos. Hola, hola Emilce, hola Juan, muy bueno estar acá. Gracias. ¿Se conocen ya? ¿Ya estuvieron juntos? Sí, por suerte, sí, tanto de lectura como personalmente, sí. Sí, nos tomamos unos tequilas en la feria de Miami, del libro de Miami, ¿no? Efectivamente, fue la última vez que nos vimos allí en Miami, quejándonos de las ferias, y creo que ahora extrañamos esas posibilidades. Me parece que nos escuchó, el dios de la feria nos escuchó y dijo, así, bueno, ahora ferias digitales para ustedes. Hay que tener cuidado con los deseos porque se cumplen. Sí. Ay, es que era fin de año, ¿no? ¿Qué era eso? Yo era el último viaje que hice fue casi fin de año pasado. Sí, con un clima muy benévolo. Allá en Miami, yo estaba viviendo en San Francisco en aquel tiempo y fue muy grato encontrarte por allá. Qué bueno, Juan, lo mismo digo. No sé cómo se ven uno al otro, pero yo tengo algo para proponerles que es algo en común que tienen ustedes, y ustedes me dirán, no, la verdad, Emilce, nada que ver lo que me estás diciendo, pero yo creo que sí. Y es que además de trabajar ficción y no ficción ambos, tienen una relación muy particular con no ser solemnes. Y a pesar de eso, ser muy serios en la escritura. Entonces, lo que quiero abrir para que charlen entre ustedes es quizás si hay un momento en que descubrieron en su escritura y en ese ejercicio que se podía no ser solemne y sin embargo trabajar muy en serio. ¿Tuvieron alguna revelación, un momento que dijeron, mira, esto se puede hacer y vale la pena? Juan, ¿querés largar? Dale. Bueno, yo conocí aquí en México a algunos escritores que me ayudaron a entender que se puede ejercer la literatura y no necesariamente construir un personaje pomposo o distanciado de la gente. Tuve la suerte de entrar a los 15 años a un taller literario que llevaba Miguel Donoso Pareja, escritor ecuatoriano, en un lugar que muchos años después Roberto Bolaño convirtió en un sitio famoso porque aparece en la novela Los Detectives Salvajes. Roberto asistía los martes al taller de poesía de Juan Bañuelos y yo los miércoles al de Miguel Donoso, y bueno, intercambiábamos, pasábamos de un taller a otro, etcétera. Y a mí me sorprendió mucho a los 15 años ver que mi maestro llegaba con un periódico deportivo en las manos, un periódico que se llama Esto y que se imprime en sepia y blanco hasta la fecha aquí en México, y me sorprendió que tuviera una gran disposición a hablar de temas comunes, de la política, del deporte, y sin ninguna pretensión, digámoslo así, de ser alguien que estuviera construyendo esa figura excelsa del escritor que se separa de los demás y casi de sí mismo. Y también me sorprendió al leer sus novelas que fuera un escritor altamente experimental, con la novela que se hacía en los años 70, que ponía en cuestionamiento todas las formas, etcétera. Él era un gran teórico, había hecho una antología de la prosa hispanoamericana con una reflexión muy profunda de lo que se estaba escribiendo, y entonces fue un ejemplo para mí de cómo alguien podía tener una existencia totalmente cotidiana, llana, y me adoptó un poco porque yo le caí en gracia, y lo más raro es que me tomó en serio teniendo yo 15 años. Solo había escrito un cuento, me presenté al taller y él me dijo, ¿cuántos cuentos has hecho? Y yo, para hacerme el prolífico, le dije 2. Pero no había un segundo. Entonces lo escribí a toda prisa para llevarlo a la siguiente sesión. Era un cuento pésimo,
un cuento que trataba de mineros. Yo no tenía la menor experiencia sobre ese tema, y total que él lo leyó y dijo, bueno, este cuento de los mineros se ve que es muy anterior, como si yo pudiera tener una etapa anterior a esa edad. Me dice, pero este no está tan mal, y me aceptó en su taller, me tomó rigurosamente en serio, y me fue dando lecciones de vida. Una de ellas fue que me dijo, mira, México es un país enormemente centralista y hay una distorsión total de cómo la comunidad literaria se relaciona entre sí. Parece que este es como si fuera Atenas para ustedes, y están pasando muchas cosas en provincia, y él coordinaba talleres en provincia y me invitó a acompañarlo. Entonces me convertí en una especie de escudero de él, y en provincia la dinámica era todavía más educativa, porque incluía comer con el maestro, ir después a una cantina, escuchar música de boleros, en fin. Entonces yo creo que esta educación desde un principio con Miguel Donoso Pareja, al que nunca dejaré de agradecerle muchas cosas, pues yo creo que me vacunó contra una idea que por otra parte en México ha prosperado mucho, que es la del escritor gentleman, la del escritor que es una especie de maestro de América, ¿no? Profeta de mil cosas, y un hombre cultísimo que rara vez se rebaja a tener sentimientos comunes, ¿no? Aunque los necesite para escribir. Perdón que me alargué en la respuesta. Pedro, sí. ¿Cómo lo descubriste? Qué bueno eso que decís, Juan, porque sí, el escritor candidato a presidente casi, el escritor diplomático, ¿no? Que tiene opinión de todo y al que llaman a las 7 de la mañana para preguntarle cosas en las radios, ¿no? Ese personaje se desdibujó un poco ahora, ¿no? Pienso que hay algunas excepciones que no voy a mencionar, pero se desdibujó un poco esa idea del escritor presidente, ¿no? Yo no soy presidenciable, claramente. Me pasó algo similar lo que dice Juan con los talleres. Yo fui a un taller muy, muy bueno de Félix de la Paulera, que era un tipo que había sido amigo de Borges y tenía una relación con el lenguaje que era bastante lúdica. Yo creo que la idea del juego se instaló muy temprano para mí en la escritura. Y después, algo que me aflojó mucho la mano fue la época de los blogs, que empezaron más o menos en el 2005, por ahí, o un poco antes. Yo empecé a entrar en eso en el 2005 y estuve casi un poco menos de una década, digamos, escribiendo en blogs. Eso me aflojó mucho la mano, me hizo bajar un poco del pedestal del tono cultural, digamos, de la alta literatura, y traté de encontrar un tono más coloquial. En los blogs la gente contaba cosas sin la intención de hacer literatura, que yo creo que es ahí donde se empieza a cobrar solemnidad, cuando la gente dice, me siento a hacer literatura, ¿no? En los blogs la gente se olvidaba de que la gente de que estaban escribiendo literatura y contaban historias, con la ropa suelta, digamos, ¿no? Y eso me ayudó mucho a adquirir un tono más coloquial, y después también el trabajo en periodismo, escribir columnas, me aflojó mucho la mano tener que meterme en temas de los que no tenía ni idea y cosas muy actuales, hablar de televisión, de cosas que veía en televisión, temas semanales casi. Eso me ayudó mucho, digamos. Pero también es cierto que nunca tuve una tendencia a la solemnidad, por eso empezaba diciendo que no soy presidenciable, ¿no? ¿Y sintieron en algún momento esta duda de no estaré siendo demasiado, y uso la palabra ramplón, en el sentido que se cree como que alguien que usa... creo que es un error muy común de buscar palabras difíciles, y después estimo que con el tiempo uno entiende que cuanto más simple, en realidad fue más difícil haber escrito eso. O sea, que dedicaron más tiempo y buscaron las palabras. ¿Sintieron en algún momento de quizás debería ser un poco más solemne, o alguna vez tuvieron una devolución de la verdad no estás haciendo literatura? ¿Se lo preguntaron? ¿Se lo dijeron? Bueno, hay un gran prestigio de la complejidad, el hecho de que alguien tenga una vida atribulada, que sea caprichoso, que sea incluso desagradable,
puede hacer que la gente piense que se trata de alguien que tiene algo muy peculiar que decir, porque una persona bastante común que sale en sandalias a la calle y habla con todo mundo, pues no necesariamente parecería que nos va a revelar un secreto. En cambio, el genio atribulado, tú piensas de inmediato que podría ser Salvador Dalí, pues una gente así. Entonces, en ocasiones, ¿verdad? Uno dice, bueno, si yo tuviera este personaje tan complicado como este otro autor, pues a lo mejor la gente pensaría que soy más profundo, porque a veces la conducta llana, pues de alguna manera decepciona, porque dices, no tiene caso, ¿verdad?, venir a ver un tigre y que se comporte como un Cocker Spaniel, ¿no? Pero finalmente yo creo que esto no debe ser un asunto de poses, sino de carácter, de temperamento. Yo no me imagino a Pedro tratando de fingirse neurótico, aunque todos nosotros tenemos neurosis. Tampoco me imagino que a Pedro impostándose, no digamos como candidato a presidente, sino tal vez ni siquiera a representante de sus vecinos en un condominio, tal vez no está en su ADN, ¿no? Y yo creo que uno debe responder a esa actitud. Siempre pienso que ha habido grandísimos escritores, con Chekhov quizá a la cabeza, que eran magníficas personas y que pensaban en los demás todo el tiempo y que trataban de ayudar a la gente sin pedir nada a cambio, y ese tipo de autores han podido hacer una obra de altísima complejidad. Entonces yo creo que también la idea del personaje es una circunstancia que puede tener un efecto, pero te conviertes en rehén de él. Yo tengo amigos que han asumido esa conducta y he visto el enorme esfuerzo que tienen que desempeñar para estar a la altura de su personaje y no de su persona, que necesariamente es más sencilla, ¿no? Y esto también se extiende a la obra misma, ¿no? Yo creo que usar palabras que en sí mismas sean importantes, pues yo creo que es tener un sentido totalmente equivocado de la estética, ¿no? Es decir, lo importante es el efecto que pueden tener las palabras, y en ocasiones incluso la escasez de vocabulario. Por ejemplo, en Rulfo, un caso mexicano emblemático de alguien que escribe una prosa enormemente poética, tan decantada y tan pobre como el paisaje que está describiendo. Entonces, es un ejemplo, pues, de cómo no solo la sencillez, sino la escasez misma pueden ser un principio poético. Sí, y yo creo además que, a veces lo digo quizá exagerando, pero creo que no existen tanto los escritores profundos como en realidad los lectores profundos. Con eso no sé bien qué quiero decir, pero lo digo a veces para pensar un poco la idea de que la profundidad, en todo caso en la literatura, no debe ser explícita, digamos, ¿no? Sino es un poco como esos amigos que te hacen escuchar un disco y te señalan, escucha esta parte que es la más triste de todas, mira cómo lo que esto te provoca, y déjame leer tranquilo, déjame escuchar tranquilo esta canción, ¿no? Hay autores que están presentes en su relato, como señalando el momento de la profundidad y siendo esta profundidad explícita, me parece. En todo caso, creo que hay que mostrar las cosas y que el lector sea capaz de ver esa profundidad. Juan menciona a Chekhov. Chekhov era el maestro de hacer eso. Era el maestro de hacer eso, ¿no? Uno se da cuenta el mar de fondo que hay en el alma de los personajes de Chekhov, pero lo que aparece muchas veces es esa superficie flotante, ¿no? Una familia que se hunde en el jardín de los cerezos. Nadie se hace cargo, están en un estado de flotación medio sonso, y vos te das cuenta de lo que está pasando por debajo, y nadie te lo explica. Chekhov no te lo explica. El que se da un poco cuenta es el mayordomo, se da cuenta que se viene todo a pique, se hunde el Titanic y sigue la orquesta tocando en cubierta, ¿no? Entonces, yo confío mucho en ese sentido en los lectores. Me parece que no hay que subestimar al lector, hay que darle las cosas, y que si ve que hay una profundidad ahí, que lo descubra el lector, ¿no? Y eso es un peligro, porque, digamos, tiene su riesgo, porque puede ser tildado de superficial a veces. Y me ha pasado, por ejemplo, un amigo me dijo, la uruguaya la escribiste de taquito, ¿no? Que es una expresión que se usa como la escribiste medio sobrada, fue como un lujo que hiciste de costado, ¿no?
Y por supuesto a mí se me ocurrió contestarle después, cuando ya era tarde, pero yo pensé, sí, pero ese taquito me llevó 10 años de práctica. Escribiendo esto que decían los blogs, escribiendo columnas en el diario con un tono medio antihéroe, tratando de ser también lírico, o sea, preciso con la palabra a la vez de coloquial. Un montón de cosas que ejercité durante 10 años y que me llevaron después a poder escribir La Uruguaya, ¿no? Por eso la escribí 3 meses, pero me llevó 10 años poder escribir eso, ¿no? Entonces, por eso me parece que es una falsa facilidad, ¿no? Es una falsa facilidad, creo. O sea, llegar a ser simple y escribir de taquito para que otros lo vean de taquito es un trabajo de años y años y años. ¿Eso creen que lo lograron ahora? Y cuando descubren, si es que les pasa, descubren de repente que algo lo hicieron de taquito, ¿deciden publicarlo así o dicen, no, tengo que sufrir un poco más? A mí me interesa mucho en lo que comentaba ahora Pedro, Emilce, que la relación entre claridad y profundidad. Y esto yo lo vi desde los primeros cuentos que leía de compañeros míos y míos propios en talleres, cómo de pronto lo que es confuso puede parecer profundo porque no lo acabas de entender del todo. Es decir, no sabes si es un devaneo de la conciencia, no sabes si el personaje se volvió loco. Entonces la oscuridad, ¿no?, tiene una hondura vaga. Es como agua turbia que no sabes si es muy profunda porque no alcanzas a ver el fondo. Y yo desde el principio pensé que el mejor estilo literario tenía que ver con la claridad, pero no con la claridad que derrotara las suspicacias del lector por completo, sino con la claridad como enigma, como una forma del misterio. Es decir, con escribir de tal manera en que lo comprendes todo, pero eso te deja pensando. Es decir, la complejidad, y ahí me gustó mucho lo que decía Pedro, está en el lector. Es como revelar la superficie diáfana del agua para que se advierta una profundidad grande y sea el lector el que decida sumergirse en ella. Cualquiera que lea un texto de Borges sabrá que puede entender todas y cada una de las palabras, puede entender las frases, puede entender exactamente lo que pasó, la trama, y sin embargo, ese significado es algo que queda en tu conciencia incluso después de la lectura, ¿no? Es como cuando ya se hundió el sol y solamente hay un resplandor crepuscular. Yo creo que la claridad, en su sentido más profundo, genera eso, te deja pensando porque lo que te ha comunicado es suficientemente enigmático, misterioso, profundo, revelador, etcétera, para que se convierta, pues, en algo que opera más allá de la lectura misma. Y eso me parece que es muy significativo. Ahora, eso de escribir de taquito o no, es también otro de los grandes enigmas de la escritura, porque yo he escrito cosas que me han costado mucho trabajo y que no necesariamente han quedado bien. Es decir, no hay una relación inmediata entre el esfuerzo impregnado en una obra y el resultado que tienes. También he escrito con enorme felicidad durante varios días pasajes que luego me sorprenden, no solo por malos, porque que sean malos, pues digo, ya me ha pasado muchas veces. Lo que me sorprende es cómo estuve yo tan contento, tanto tiempo, escribiendo tan mal, ¿no? Es decir, ¿en qué estaba yo pensando? Entonces también el gozo de la escritura tampoco quiere decir que te estén saliendo bien las cosas, es todo muy misterioso. Con las emociones pasa más o menos lo mismo que con el efecto que tiene un libro más allá de la escritura misma. Yo me imagino que Pedro, cuando escribió La Uruguaya, pues no sabía la resonancia que iba a tener. Yo siempre me acuerdo de una anécdota con mi hija Inés, cuando ella tenía unos 4 o 5 años, que un día me preguntó: papá, ¿de qué vivimos? ¿Cómo ganas dinero? Porque me veía todo el tiempo en la casa y eso para ella pues no era un trabajo comprensible. Entonces le expliqué que yo escribía en el teclado de mi computadora distintas cosas y que me pagaban por eso. Le pareció un poco rara la explicación y al día siguiente la vi rondando mi mesa de trabajo. Ella tenía la estatura ideal para ver con sus ojos el teclado y rodeaba la computadora. Y entonces le digo: Inés, ¿qué estás haciendo? Y me dice: estoy tratando de ver de dónde sale el dinero, porque para ella
la computadora, y el hecho de que yo ganara dinero con eso era algo que podía tener un efecto automático, ¿no? Yo escribía una buena frase y ¡ping!, ¿no? Me daban 10 pesos y así sucesivamente. Entonces, esto no podemos saberlo, no sabemos si lo que nosotros escribimos tendrá una resonancia de qué tipo, y lo mismo pasa con las emociones. Estás muy contento y eso es un desastre. Estás frustrado y eso funciona. Y al revés también. Entonces, yo creo que al final el resultado tiene que ver con la suma de todas estas emociones, pero creo que a mí me ha ayudado mucho el periodismo, y me interesa decirlo en este festival que está dedicado a eso, porque en el periodismo tampoco te puedes poner tan estupendo ni tan sublime, ni pensar estoy escribiendo de acuerdo con mi emoción correcta o con mi emoción equivocada, o desde qué sinceridad estoy escribiendo. Tienes que cumplir, tienes una hora de cierre, a tu jefe de redacción se le va a levantar la úlcera, sí, que es una especie de musa furibunda, ¿verdad? Que si no le entregas, y eres un poco un artesano, un carpintero que tiene que terminar el mueble en la fecha prevista. Entonces también creo que esa humildad ante el oficio del periodismo ha sido esencial para, no solamente para escribir crónicas o artículos, sino para cualquier otra cosa que yo pueda escribir. ¿Cómo eligen de algo, de un hecho cotidiano, de algo mundano, cómo eligen esa anécdota o esa situación que dicen, bueno, esto sí se puede transformar en un texto que valga la pena escribirlo y que tenga, digamos, aceptación en que alguien le dedique, que ahora parece un montón, 4 minutos de lectura, 5 minutos, parece una locura? ¿Qué cosas le dan la pauta de, bueno, estoy en la cola del supermercado, pasó algo que es una nimiedad, sin embargo, esto para mí vale la pena contarlo? ¿Hay alguna alarma que suena o es el humor que tienen ese día? Yo creo que hay cosas que se te pueden pasar de largo, y es simplemente no tanto qué contás, sino cómo lo contás, ¿no? Por supuesto que hay cositas que son simbólicas y condensan un momento, quizá un cambio en las costumbres o un quiebre en tu vida. Por ejemplo, hay un momento de tu vida en el que algo cristaliza, ¿no? Yo escribí una columna sobre cómo le enseñé a andar en bicicleta a mi hijo, y todo el fracaso que fue, el largo fracaso de sentirme horrible, porque él jugaba lo que se llama BMX, que es o sea, bicicleta en estos jueguitos, ¿no? Donde saltan, hacen juegos para atrás, hacen saltos para atrás, aterrizan, los aplauden un estadio entero, ¿no? Con el joystick. Y tuve que enseñarle de pasar de eso, de la virtualidad, al mundo analógico, con esa bicicleta que parecía una cosa ortopédica, con las rueditas, y me odió, y escribí sobre todo ese fracaso, hasta el momento en que logró andar un día enojado, con bronca, pedaleó así, le encontró el equilibrio, ¿no? Y se dio vuelta y me dijo, ¿me viste, pa? Entonces, esas cositas, digo, acá hay algo que si logro que el texto termine con esa frase, entonces puede ser que funcione, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un poco de oído y también anotar algunas cosas, porque no hay que confiar tanto en la memoria para mí. Anotar así de cuál es la semilla, o hasta dónde querés llegar, hasta, digamos, de dónde sale el texto también, ¿no? ¿De dónde sale el texto? No sé, hay cosas que cristalizan en una imagen, ¿no? Me acuerdo una columna de Juan, ¿no? Del puño en alto, ¿no? Juan, sí. Esa era la imagen del terremoto, ¿no? Sí, efectivamente, el terremoto del 2017 en México volcó a la gente a las calles, y la sociedad civil pues rebasó las respuestas del gobierno, que tampoco tenía tanto que hacer en ese momento, y el gesto que de algún modo fue el que definió esas jornadas, fue el de los brigadistas que levantaban un puño para que todos los demás guardaran silencio y se pudiera escuchar si alguien seguía con vida. Era un gesto solidario que ojalá tuviéramos en muchas otras circunstancias. Y a mí me pareció que era lo que atrapaba la jornada. Lo que me costaba trabajo era escribirlo. Voy a lo que decía Pedro, el cómo,
porque describir un gesto pues puede ser muy aburrido, o te puedes convertir en una especie de falso vanguardista, ¿no? Como esos escritores que inventaban Borges y Bioy Casares con el seudónimo de Bustos Domecq, ¿no? Un tipo que solo describe cómo se mueve una mano, un gesto así. Entonces, lo que hice fue una letanía que me salió espontáneamente, simplemente como poniéndome yo en el lugar del lector. Él no podía levantar ese puño. Entonces comienza diciendo, eres del lugar donde recoges la basura, ¿no? Es decir, el sentido de pertenencia que tenemos cuando nos podemos hacer cargo de los desperdicios, y así sucesivamente. Y coincido con que ese tipo de crónicas, de minucias de la vida diaria, yo creo que son fascinantes, pero depende efectivamente de la manera como están escritas, ¿no? García Márquez escribió una maravillosa de un bandoneón abandonado, ¿no? Y es la historia de ese acordeón perdido, ¿no? Tiene otra que se llama No era una vaca cualquiera, de una vaca que se plantó en el centro de la ciudad y no se movía, y como toda la vida de la ciudad empezó a girar en torno a la vaca. Y creo que en nuestra vida cotidiana está llena de rarezas que, bien vistas, son injustificables, son absurdas, ¿no? Es decir, ¿cómo decidimos tener una mascota? ¿Qué mascota? ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, toda esa relación con una especie diferente a la nuestra es una cosa intrincadísima, bastante absurda, llena de caprichos, y si la contamos con gracia, pues puede revelar algo de nosotros, porque yo creo que estas rarezas de lo ordinario revelan pliegues de la realidad que no necesariamente vemos, porque la damos por sentada. Yo creo que una de las cosas más difíciles, por ejemplo, para un periodista que está empezando, es describir la calle donde vive, porque la va a describir sin noticias, es decir, sin asombro, y la calle es una calle normal. Entonces, ¿cómo le da singularidad a eso que ocurre todos los días y donde no ha habido un gran acontecimiento? Porque si a ti te mandan a cubrir el regreso a Argentina del general Perón o el levantamiento zapatista, pues bueno, tienes que ser un tonto para no darte cuenta que algo importante está pasando, pero darle peso a el escenario sin el acontecimiento evidente, y sobre todo al escenario que das por sentado porque vives ahí, es muy difícil. Y yo creo que el misterio del cronista está justamente en renovar ese asombro de lo cotidiano. Se me ocurrió algo mientras te escuchaba, Juan, que es digamos, como el sueño más grande de un periodista es que tu editor te diga, escribí de lo que quieras. No te voy a decir yo cuál es el tema, no te voy a decir el foco. A veces esa libertad se transforma en una cárcel. ¿Les pasó eso? Van a decir, no, necesito a alguien que me diga, que me tire una idea, algo, porque hay tantas posibilidades, y no sé si estuvieron en ese ejercicio de decir, bueno, puedo escribir de lo que quiera, y no sé qué contar. ¿Les pasó? Sí, yo prefiero que es como eso, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. O sea, si me das a veces una punta de algo, quizá funciono mejor. Es verdad que esa idea del tema libre total, ¿no? Es un poco angustiante la libertad completa. Y me pasaba cuando escribía columnas para Perfil todos los jueves, era la angustia de los jueves, a veces, ¿qué voy a escribir? ¿No? Y volviendo un poco a lo del trabajo en la escritura y el esfuerzo, era curioso que las columnas que yo preparaba a veces durante una semana, por ahí no salían muy bien, y las que escribía así en 40 minutos, pensando que me estaba por venir a buscar el editor, a tocarme el timbre, salían bien a veces, ¿no? Pero se ve que yo las venía como rumiando de alguna manera, ¿no? Entonces, nunca se sabe de dónde va a salir el tema para la columna, es un poco azaroso eso. A veces lo voy pensando y a veces surge así, surge en los nervios, ¿no? Y creo que las dificultades ayudan a escribir. Por ejemplo, el hecho de que la columna tenga, por ejemplo, 5.000 caracteres, por ejemplo. Eso a mí me ayuda a escribir. Hay algo que queda compacto ahí, donde ya sé la trayectoria balística de ese texto. Va a empezar así, y ya antes de terminar, ya voy viendo que lo tengo que ir cerrando. La forma me ayuda a escribir. Eso me fascina. Y eso me gusta también de la poesía. Y incluso me gusta escribir sonetos, a veces como una rareza, porque la forma dialoga conmigo.
Y no es una dificultad, sino al contrario, es una facilidad, es como si la forma me soplara al oído algo, ¿no? Doy un ejemplo muy ramplón, pero un soneto donde yo decía, te vas en un avión al Uruguay. Y después tenía que rimar Uruguay. ¿Con qué rima Uruguay? Y la forma me dijo al oído, Jamiroquai. Entonces, con headphones escuchaba Jamiroquai. Nunca hubiera puesto Jamiroquai en un poema, si no era porque la forma me lo dijo. Entonces, por eso yo creo que todas estas restricciones, en realidad, para mí son liberadoras, ¿no? Y cuando te sentaste a escribir eso, ¿sabías que querías, o sea, arrancó la mañana diciendo, hoy sale un soneto, o los temas de repente les llegan a las cabezas y dicen, bueno, esto es un ensayo, esto es un texto, Juan, en tu caso, esto es una obra de teatro, o sea, hay poesía los dos, es, bueno, Pedro, canciones también, es como esa forma, ¿aparece antes, aparece durante? ¿Qué es lo que aparece primero o varía? No sé cómo se manejan con eso. Yo creo que es muy misterioso, no podría yo decir hoy en la mañana, así como una gallina que pone un huevo, ¿no? Hoy voy a poner un cuento, voy a poner una escena de una obra de teatro. Eso es complicado. Ciertas circunstancias, por ejemplo, te llaman al teatro, ¿no? Un conflicto evidente entre dos personajes que se han estado ocultando algo y que de pronto uno de los dos puede advertir las intenciones que el otro tenía y a dónde va a llevar esto. Pues esa es una escena que empieza a cristalizar como una escena propiamente dramática, ¿no? Los temas minuciosos que mencionábamos antes, pues de la crónica de lo cotidiano, pues difícilmente vas a escribir un cuento sobre un objeto, digamos, la historia de un paraguas, pero eso puede ser muy interesante para este tipo de crónicas de los misterios de la vida diaria. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con el tipo de intereses. Y ahí vuelvo a la personalidad del escritor. Yo tengo una personalidad bastante dispersa, me entusiasmo con mucha velocidad y me aburro también con mucha rapidez. Entonces, es importante para mí ir encontrando distintos asideros, distintas cosas, y ahí, pues, obviamente, teniendo yo también, por ejemplo, un talante bastante infantil ante muchas cosas, pues me interesa escribir para niños, y quizá todo esto obedece a un miedo profundo y una angustia de volver a escribir el mismo texto, de repetirme, ¿no? De escribir con el impulso adquirido de algo que ya salió. Entonces, si escribo un cuento y voy a escribir otro, tengo miedo de esa reiteración, y entonces digo, haré algo totalmente diferente, ¿no? Un ensayo sobre Onetti que me va a volcar en una realidad distinta, y aunque obviamente hay consonancias en todo lo que uno escribe, cuando ya regresas al cuento, lo hiciste después de un rodeo que te permite ejercerlo con frescura. Al menos eso me digo a mí mismo, y quizá no sea un método, sino una simple superstición, no lo sé. Decías recién esto de, pienso en la no ficción y la ficción, y en el sentido de cómo van eligiendo. ¿Les pasó alguna vez de decir, bueno, en principio arranqué con un texto que es no ficción, pero descubrir que querés ponerle un poco de pimienta y decís, bueno, ahí hay un contrato con el lector que se supone que es lo que estoy contando es real? ¿Se encontraron en esa situación de decir, bueno, sería más interesante si fuera así, si hubiese tal persona y demás, y decidir sobre la marcha, bueno, esto que arrancó como no ficción va a ser ficción? Yo creo que ese límite está muy desdibujado, salvo para después cuando hay que presentar el libro y decirlo, ¿no? Yo creo que hay muchas crónicas donde de alguna manera adornás un poco algo, ¿no? Sin llegar a la... Digamos, no existe la mentira en la crónica, me parece. Fabulás un poco más o un poco menos. Y en todo caso, el sinceramiento, poner eso mismo que dijiste, Milce, decir en la crónica, acá sería quizá mejor si yo inventara que el personaje hizo tal cosa, ¿no? Eso lo hace mucho Borges cuando dice, podríamos decir que este cuento, ¿no? Que esta historia, y es como una especie de estructura a la vista en la arquitectura, ¿no? Como te muestra lo que está haciendo en el aire, ¿no? Es un genio Borges como lo hace, ¿no? Y yo creo que esos sinceramientos son muy buenos en la escritura, decir,
Quizá esta crónica sería mejor si yo hubiera estado en tal lugar, pero en realidad no estaba. Y la crónica acepta todo, ¿no? Siempre ponen como ejemplo eso de la crónica del que quiso entrevistar a Sinatra y no lo logró, y que es una crónica genial. Nunca la leí, pero me gusta la anécdota. Es buenísima, dicen, la crónica de no lograr entrevistar a Sinatra. Entonces, yo creo que escribas ficción o escribas crónica, no es tanto digamos, la verdad fáctica, sino crear una verdad que suene empática y suene aceptable y suene posible, digamos. Hay un misterio de crear algo en lo que el lector entra, ¿no? Entra y lo siente vívido, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con eso que con lo que el derecho penal llama, o sea, lo que pasó o lo que no pasó exactamente. A nadie le importa tanto si pasó o no pasó exactamente, ¿no? O nunca se enterarán tampoco. Y uno mismo después medio que lo olvida también. Yo creo que tiene mucho que ver con la importancia de los hechos mismos, Emilce, en el sentido de que tú te puedes basar en alguna historia real, la modifica, esto no cambia mucho los sucesos del mundo. Por ejemplo, yo fui a visitar a un amigo mío que daba clases de pintura en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Él había emigrado a Estados Unidos y a mí me interesó mucho, era un amigo mío de la infancia, al que hasta la fecha veo y quiero mucho, y de pronto se había metido en un trabajo que a mí me parecía totalmente inverosímil. Él vivía dentro de la cárcel de máxima seguridad, dando clases de pintura a condenados a varias sentencias de muerte e incluso algunos al famoso callejón o pasillo de la muerte, que estaban condenados a ser ejecutados, y una de sus últimas actividades era pintar. Entonces lo fui a visitar y yo quería hacer una crónica, pero al estar conviviendo con él y este compañero mío de la infancia, me di cuenta que sería muchísimo más interesante escribir algo con elementos de ficción, tratando de conjeturar cómo diablos mi amigo había ido a dar ahí y tratando de entender de otra manera ese universo concentracionario que, más que una denuncia o una crónica de la vida en la cárcel, podría ser un relato sobre eso, pero sobre todo sobre un personaje, el más raro de todos, que era mi amigo. Entonces, ahí me pasé, digamos, de los hechos a la ficción, pero en otros casos no he podido hacerlo. Yo solo he dado una exclusiva verdaderamente en mi vida, en un reportaje que fue la aparición en México de una gran cantidad de fotografías de la Guerra Civil Española de Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour, que fue llamado el santo grial de la fotografía. Nunca habían aparecido tantas fotografías de la Guerra Civil de estos fotógrafos eminentes. Surgieron aquí en México y me tocó hacer pues el primer reportaje y hubo mucha repercusión en Estados Unidos. Están actualmente esas fotos en el Centro de Fotografía Contemporánea de Nueva York, y en España también hubo mucha repercusión. Y yo seguí investigando el caso, etcétera, y quería escribir una historia mucho más larga de la que ya había hecho, pero me faltaban algunas pistas, ¿no? Y hasta la fecha no las tengo, entre otras cosas porque dejé de investigar eso. Y varias gentes me dijeron, no te preocupes, sustitúyelo por la ficción, porque la historia de cómo llegaron las fotografías, la vida que tuvieron estos fotógrafos, la relación entre sí, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la condición judía de todos ellos, la política de asilo de México y el general Cárdenas, los romances de Robert Capa, uno de ellos con Ingrid Bergman, en fin, todo esto ya da para un libro, y lo que no sepas, invéntalo. Lo que pasa es que yo había investigado tanto y respetaba tanto los hechos que me pareció absurdo falsearlos de esa manera, y en realidad no me faltaba tanto para concluir un poco todo el mosaico. Entonces ahí me pareció que yo hubiera traicionado la vocación del periodista en aras de un facilismo literario, ¿no? Han salido ya novelas sobre esto y algún libro también de reportaje o crónica al respecto, pero yo creo que la verdadera historia está todavía por escribirse, pero tiene que pasar por la verdad. Entonces, creo que depende mucho de la relevancia de los sucesos mismos para decidir cómo te acercas a ellos o no, y si los trasvasas en la ficción o no, lo cual para mí no invalida que alguien escriba una magnífica novela sobre esto mismo que estoy diciendo.
Y a la vez es muy lindo en la ficción meter cosas absolutas, o sea, literalmente reales, cosas que sucedieron exactamente, porque a veces eso le da una textura a la ficción que la muestra medio inapelable, ¿no? Por supuesto que siempre la gente que te conoce te dice, ¿cómo pusiste eso? ¿Cómo te animaste a poner eso? Pero bueno, es un poco, hay una especie de estómago medio monstruoso en los que escribimos, ¿no? Que devoramos así la experiencia y terminamos plantando cosas en los textos, y la gente que nos conoce se sorprende mucho, ¿no? A veces hasta se pueden enojar, pero a mí me gusta que la ficción tenga algunas cosas que son exactamente algo que sucedió. Lo que no hago nunca es aclarar cuáles son, ¿no? Porque creo que le quitaría morbo a la lectura, que me parece que siempre se lee con un costado un poco chismoso, y es completamente válido eso, ¿no? Me parece que los lectores te inventan, te infieren cuando te leen. De alguna manera leen la ficción y creen que eso te pasó, y te inventan completamente, ¿no? Y está bien que así sea, y no hay que salir a aclarar exactamente qué hiciste y qué no. Y en ese trabajo en campo de estar haciendo algo periodístico, y esto que decías, Pedro, de hay gente que se enoja, ¿se encontraron alguna vez haciendo preguntas de más que en realidad no eran porque te interesaba lo que te estaba diciendo, digamos, cómo se sentía, cómo estaba, sino que decías, esto es material? ¿Se encontraron en esa situación y cómo se llevan con eso si se descubre con eso, y qué les devuelven quien les está respondiendo? Porque puede que los vean como investigadores de vidas, y puede ser, como decías, Pedro, por momentos se puede poner medio feo la situación. Bueno, yo creo que hacer una entrevista, hacer un reportaje, un perfil, una crónica, es por definición hacer preguntas de más. O sea, la gente no espera que le preguntes eso, se puede incomodar, tiene derecho a no contestar, tiene derecho a cerrarte la puerta, a correrte de la casa, etcétera. Por eso el arte del perfil y de la entrevista tienen que ver mucho con la empatía. Te tienes que ganar una confianza que no has merecido de antemano. Entonces, ahí se da un poco un trabajo de seducción, y yo creo que es una gran lección ética para el que escribe reportajes, crónicas, entrevistas, el saber que son los demás los que tienen razón. Ellos son los que van a decir qué queda. Ahora bien, forma parte de tu destreza hacer preguntas raras que puedan de alguna manera revelar algo de ellos. Cuando yo era niño, oí una frase que dijo uno de mis mayores, que se me quedó muy grabada, que decía, no se le pide la hora al Papa. Era una frase destinada a hacernos creer que ciertas personas son tan importantes que no le vas a pedir la hora. Si tú tienes una audiencia con el Papa y dices, dile algo a su santidad, no le dices, su santidad, ¿qué horas son? ¿No? Es una estupidez, ¿no? Bueno, yo creo que justamente la crónica es el arte de pedirle la hora al Papa, de hacer preguntas un poco improcedentes, que no tienen caso, y que te van a llevar a quién es verdaderamente esa persona. Porque si tú le preguntas a un escritor, para usted es importante la escritura, pues una pregunta tan oceánica, tan vaga, que tiene que definir su determinación y su vocación, pues eso no te va a decir nada, ¿no? Pero si buscas un ángulo de algo que pueda revelar cosas de sí mismo, pues ahí es donde está el secreto. Entonces, pues algunas preguntas pueden ser impertinentes, pero bueno, vale la pena hacerlas. Y nosotros tenemos una preguntona maravillosa en México, que es Elena Poniatowska, que tiene una carita de ángel, la ha tenido toda su vida, hasta la fecha, y tiene una inocencia absolutamente fingida que le ha permitido hacer un periodismo extraordinario, porque ella aparentemente no sabe nada y pregunta por despiste y hace que la gente se confiese con ella. Realmente no hay nada más temible que un ángel. Mirá, a mí me cuesta mucho hacer perfiles. Me siento muy invasivo cuando lo hago. Y lo he hecho poco. Pero me encantó hacer un perfil una vez sobre un camionero, y me invitó la gente de la revista Brando, me arregló todo para que yo viajara con el camionero 4 o 5 días por la Argentina.
Y fue buenísimo porque en realidad, primero la situación de no estar cara a cara entrevistando a alguien, sino más hombro a hombro, digamos, ¿no? Mirando hacia el paisaje. Eso fue un alivio muy grande. Y me parece que provocó una apertura distinta. Y fueron muchas horas. Yo trataba de entender a este tipo que parecía un lord inglés, o sea, era todo lo contrario a la idea de un camionero que uno tiene, ¿no? Yo pensé, por mis prejuicios, que, no sé, que iba a subir travestis y que nos íbamos a emborrachar, que iba a manejar borracho, una cantidad de lugares comunes muy, muy prejuiciosos míos. Y el tipo era un lord inglés. Y cuando llegamos a su lugar donde él vivía, y yo ahí me tomaba el ómnibus de vuelta, desenganchamos el acoplado y era en la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, y me dijo, acá vivía yo, me mostró la casa, y me dijo, mi mamá era la maestra. Y después de 4 días con el tipo, me cayó la ficha de que, es el hijo de la maestra. Es el hijo de la maestra. Había algo que se completó en el personaje con ese dato, que no había aparecido en las preguntas ni nada. Y de hecho las preguntas no conducían a nada. Yo cada vez que preguntaba algo no me contestaba mucho. Lo interesante era lo que iba pasando. Entonces, yo creo que un perfil así se hace casi conviviendo con esa persona, ¿no? Sé que Leila Guerriero lima a la gente hasta que casi parece la hermana, ¿no? Hasta volverse casi invisible. El perfil que hizo de Bruno Gelber es increíble. Sí. Y lo interesante está en esas cosas que dice Juan, en preguntarle la hora al Papa. Es decir, hay un momento del perfil de Bruno Gelber cuando se le cae un sandwichito y está en 4 patas buscando un sandwichito abajo de la mesa durante 1 página y media, que es una genialidad absoluta. Y es el momento así menos pregunta, digamos, ¿no? Y hay un ejercicio en eso de preguntarle la hora, de sacarnos la vergüenza, de decir, estoy preguntando una tontera, o sea, ¿tarda en llegar eso? O porque desde el comienzo hicieron esa pregunta sin sentirse, digo, quizás no estoy siendo muy inteligente, y el riesgo de que del otro lado te respondan, soy el Papa, o sea, no me puedes preguntar eso. Sí, todo el tiempo estás en un ensayo y error, y yo creo que corresponde a la figura del cronista o del que haga perfiles, y Leila pues, es un ejemplo superior de eso. El hacer las preguntas continuas que dependen también de una cierta empatía, porque cuando tú tienes confianza con alguien, de pronto empiezas a hablar de cosas que no parecen tan evidentes, y la otra persona puede revelar algo de sí misma a partir de esas cosas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, adiestra mucho a esto también leer literatura. A mí me gustan mucho los vasos comunicantes entre crónica y literatura. Algunos de los mejores cuentos de Hemingway son cuentos donde la gente está dialogando sobre su oficio, sobre cosas que aparentemente no tienen que ver con la historia, y la están revelando de manera profunda. Por ejemplo, 2 personas están hablando de cómo pescar y intercambiando opiniones sobre el clima, la pesca, los enseres que van a utilizar, etcétera, y poco a poco te das cuenta de que ahí se está fraguando la tensión del cuento. Entonces, si tú oyes esos diálogos, pues también puedes hacer alguna serie de preguntas equivalentes ante un tenista, por ejemplo. Le empiezas a preguntar de sus raquetas como si sus raquetas fueran personas, y la relación profunda que pueden tener con ellos, y la superstición para usarlas y todo. Y si haces suficientes preguntas, vas a darte cuenta de que esa persona que convive con las raquetas más que con cualquier ser humano te va a decir algo fundamental de ellas, ¿no? Y así sucesivamente. Me recordaste, con lo que estabas diciendo, un texto que escribiste en defensa de la tos. Habla de la, si querés contanos para ponernos en situación, pero era esto, o sea, desde algo muy chiquito, estabas hablando de algo muy grande. ¿Cómo fue ese proceso y esa decisión? Bueno, a mí me atraen mucho ciertos gestos que tienen elocuencia, ¿no? Ciertos como errores de conducta o de la realidad, ¿no? Y normalmente la tos
cuando la escuchamos, no es más que una interrupción de la costumbre, ¿no? Señala que alguien está enfermo, que está resfriado, pero si estamos en un concierto, pues es una lata, ¿no? Y si estamos en clase igual, si tú la padeces y hablando, por ejemplo, en este momento me da un acceso de tos, pues es una interrupción de la comunicación. Y sin embargo, yo creo que como todas las interrupciones, es otra forma de la comunicación, porque el ruido también comunica, el sinsentido nos dice algo, el silencio también lo dice. Entonces, bueno, yo traté de captar ahí los mensajes profundos de la tos, ¿no? Y cómo nuestra vida sería mucho más pobre sin ella, ¿no? Hay ruidos peores que la tos, por supuesto. Por ejemplo, para mí uno de los grandes enigmas de la evolución del planeta es por qué los mosquitos siguen haciendo ruido, ¿no? Porque creo que los perseguimos más por el ruido que porque nos pican y transmiten enfermedades. O sea, yo podría sufrir dengue, pero no puedo soportar en la noche, ¿verdad? Ese ruido. Y digo, ¿cómo la evolución no les ha silenciado ese sonido, ¿no? Entonces, bueno, son enigmas, pero la tos me parece que es un ruido llevadero. Ese enigma de los mosquitos, ¿recordás cuándo fue la primera vez que se te presentó? Uy, yo creo que desde niño, mi familia es de Yucatán, que es una zona tropical, y es una zona, por cierto, donde los mosquitos son una amenaza brutal, ¿no? Está enfrente de Cuba, y un escritor cubano muy bueno, que yo quise mucho, que vivió aquí en México muchos años, Eliseo Alberto, decía que una vez le preguntó a su abuela cuál había sido el máximo acontecimiento de su vida, y era una mujer que había vivido la Revolución Cubana, que había conocido la dictadura de Batista, que desde lejos había sabido lo que había sido dos guerras mundiales, el bloqueo de Estados Unidos a la isla, en fin, 1000 cosas había vivido esa mujer. Le pregunta esto y ella dice, lo más importante de mi vida fue la invención de los insecticidas, ¿no? Porque claro, vivir en el trópico con mosquitos, pues es muy complicado. Entonces yo creo que mi primer contacto con la amenaza de los moscos vino de Yucatán, que como Cuba, que comparten el mismo mar, está amenazada por los moscos. Qué bueno eso, porque siempre pienso que se puede contar la historia, macro historia, momento coyuntural, global, pero tiene que estar contada desde el cuerpo, ¿no? Y fíjate lo que ella dice ahí, ¿no? Fue en el momento que le dejaron de picar esa tormenta de mosquitos que la habrá atormentado durante años, ¿no? Para ella ese momento fue crucial, ¿no? Sí. Su cuerpo, ¿no? Juan, Pedro, ¿se prohibieron alguna vez escribir sobre algo o alguien? ¿A ustedes mismos? Yo, no, pero lo que pasa es que hay tantos temas que por ahí no me interesan y hay tantos temas que sí, que por qué meterme con algo que no me interesa, ¿no? No, y además la verdad es que nunca hice un periodismo así muy de trinchera, de tener que ir a cubrir algo, nunca hice eso, digamos, ¿no? Siempre que acepté hacer algo era porque más o menos me interesaba. Así que no, nunca tuve un dilema con eso, la verdad. Y cuando finalmente acepto escribir sobre algo, le pongo toda mi atención. No hay temas menores, no hay géneros menores, o sea, le pongo toda la pólvora y todo el amor a un texto así de media carilla que a un fragmento de una novela. O sea, no... Una vez que mi atención se posa sobre eso, le pongo todo lo mío. Sí, yo he tenido el prurito de no escribir de historias buenísimas, pero que son historias privadas de gente conocida que me han confesado después de varios tequilas o que yo he vivido parcialmente, y la verdad es que son historias que no me pertenecen y que, en fin, no las podría escribir sin que esta gente se sintiera un poco mal, porque yo creo que en las buenas historias, pues, aparecen muchos errores humanos, ¿no? Es decir, no son historias muy edificantes, sino son historias complicadas, donde la gente se pone en entredicho, en tela de juicio, y entonces, pues, yo estas historias, es para mí un límite, pues, de la escritura.
en algún caso, algún fleco de esa historia la he podido transfigurar para meterla, como decía Pedro, en una novela en donde hay un trozo de realidad, ¿no? Pero pues ahí está como una especie de apunte, porque toda novela tiene que ver con realidades, ¿no? Philip Roth decía, una novela consiste en tomar dos ramas que son reales, frotarlas y producir un fuego imaginario, ¿no? Porque claro, el contexto, la ciudad donde se ubica la novela, las noticias que rodean la trama, las canciones que oyen los personajes, muchos de los sucesos que ahí aparecen, pues han sucedido en el mundo de los hechos, ¿no? Pero su conjunción, todo eso es ese fuego imaginario. ¿Piensan en el envejecimiento de sus textos? ¿Eso lo tienen en cuenta al momento de escribir? Yo lo que hago es, no lo había pensado antes, pero ahora que acumulé casi ¿cuánto tiempo llevo escribiendo? Como 30 años escribiendo y publicando unos 25 años. Me doy cuenta de que hay cosas que van quedando pegadas a épocas, ¿no? Entonces, algo que hago a veces es hablar de tecnología flamante y nuevísima como si ya fuera una antigüedad. Porque me divierte además, ¿no? Y poner, por ejemplo, en esa época había algo que se llamaba WhatsApp, que consistía en tal cosa. Si el WhatsApp sigue existiendo dentro de 15 años, será una rareza en el texto, pero lo más probable es que también sea una antigüedad dentro de 15 años. Entonces me gusta mirar el presente como si ya fuera un poco antiguo, ¿no? Entonces, y creo que eso a veces me da cierta perspectiva. Ahora, aprendí a no poner precios en mis libros, porque me doy cuenta de que eso sí que queda antiquísimo en la Argentina, o sea, se suman ceros a toda velocidad. Tengo un poema sobre unos duraznos que empieza diciendo morder el verano, morder el sol entero por 1,80 el kilo. Eso era en el 2000, ahora un kilo de duraznos debe estar a 300 pesos, algo así. Es decir, trato de no hablar de dinero exacto, y si hablo de tecnología, hablarlo como algo muy, muy antiguo. Pero no se puede especular mucho con eso. Es inevitable que hay algo que queda arrastrado por el río del tiempo. Es inevitable. En todo caso, lo que se salve de eso es cierta condición humana que se seguirá entendiendo mientras seamos seres humanos de carne y hueso, etc. Me parece. Algo así. Y los pintores de antes tenían una ventaja que es la pátina, ¿no? Es decir, el óleo se va cubriendo de un velo que le da un espesor único, y el propio pintor calculaba que los colores se iban a temperar con este velo, ¿no? Goya decía, el tiempo también pinta, ¿no? No pasa lo mismo con la letra impresa, no hay una pátina que la prestigie, simplemente se puede volver arcaica, anticuada, ¿no? Muchos autores latinoamericanos anteriores a la renovación, por ejemplo, que trajo Borges, parecen sumamente retóricos hoy en día y han quedado sepultados por formas expresivas que ya nos resultan muy alambicadas y difíciles de sobrellevar. Pero bueno, yo creo que la apuesta de todo escritor es a que hay una permanente novedad en lo que hizo, más allá del momento en que eso surgió, e incluso más allá de los temas que está tocando, porque muchos de ellos son temas que se volverán obsoletos, ¿no? Costumbres que ya no se practicarán, maneras de pensar que serán absurdas, cosas así, ¿no? Yo acabo de reunir 30 años de cuentos. Yo soy mayor que Pedro, en una antología que se llama Examen Extraordinario, y ahí dejé fuera mis primeros 3 libros, porque me pareció que pertenecían a una época pasada, y traté de que hubiera una unidad estilística, así fuera de un arco de años tan grande como 3 décadas, ¿no? Y sin embargo, varios amigos me dijeron, y mi mujer, por cierto, también, oye, pero ¿por qué no metiste este cuento? Hubiera ido muy bien aquí, y era un cuento muy anterior. Entonces, lo cual me hizo sentir que
que no había habido tanto cambio en el fondo, o que quizá yo no había progresado lo suficiente como para tener una etapa previa, ¿no? Una etapa anterior que podía dejar atrás. No lo sé, la percepción de la literatura es compleja, pero yo creo que una de las cosas más ricas que podemos constatar todos los días, los que leemos, es que solemos leer más a los muertos que a los vivos, y nos dicen más cosas ellos que muchos autores contemporáneos. Entonces, es una apuesta siempre futura la literatura, y no solo la de ficción, sino las grandes crónicas se pueden seguir leyendo hoy en día. Si leemos, por ejemplo, en tiempos de la pandemia, El cuaderno gris de Josep Pla, que trata de la gripe española, pues nos damos cuenta de cosas que son eminentemente contemporáneas. A mí siempre me impresiona los escritores que sobreviven a su propia lengua, por ejemplo, ¿no? O sea, sobrevivir a una lengua muerta, me impresiona eso, que se siga leyendo a Lucrecio, que se siga leyendo a Virgilio, ¿no? Cuando ya su lengua murió, ¿no? Eso siempre me parece algo muy, muy impresionante, ¿no? Y cómo se hace para ligar la escritura a lo vivo, no sé, eso que... Hay un poema de Quevedo que me fascina, donde el viajero va a buscar Roma y no la encuentra, ¿no? Va a buscar el Imperio Romano y no lo encuentra, ¿no? Y termina diciendo que lo único que quedó de Roma es el Tíber, ¿no? El río. Y dice, lo fugitivo permanece y dura, ¿no? Lo fugitivo permanece, eso me encanta. Entonces, ¿cómo se hace para meter la escritura en esa fugacidad? Pero que es una fugacidad que queda. Es un misterio, la verdad que es un misterio, y muchas veces no tiene que ver con la voluntad, sino que es algo que sucede en algunos escritores, ¿no? Los escucho y pienso, sí, lo que es anclaje en la actualidad y demás, estamos viviendo una actualidad que por ahora es de 9 meses, 10, 11, no sabemos cuánto más. Y el otro día leía una entrevista a un escritor que decía que fue el momento de su vida en que más tiempo tuvo para escribir y también para leer, y fue el momento en el que menos escribió y menos leyó. ¿Cómo les fue a ustedes en este tiempo con eso? Bueno, las libertades siempre son relativas, están acotadas, ¿no? Hace rato que hablaba Pedro de eso, de cómo el soneto es una restricción que te libera, que te obliga a decir cosas que no pensabas decir. Pues yo creo que lo mismo pasa con el empleo del tiempo, ¿no? A mí me sucede que si no tengo nada, absolutamente nada que hacer, me empiezo a poner nervioso, y ese tiempo que me sobra todo él, no lo puedo aprovechar. En cambio, si yo tengo un día rico, por ejemplo, va a haber un partido de fútbol de la Champions extraordinario a las 2 de la tarde, que es cuando es hora de México, y voy a poder hablar con un amigo por teléfono, y ya tengo como ciertas cosas que me atraen en el día, y de pronto sé que tengo 2 horas libres. Esas 2 horas para mí son de plenitud, pero lo son porque están acotadas en todo lo demás, ¿no? Es como cuando eres niño y estás en la escuela, y de pronto ese recreo en el patio, que puede durar 15 minutos, media hora, y que es una maravilla, pero ¿por qué es ese tiempo acotado? Si te dijeran, hoy sales al patio todo el día, no sabrías qué hacer. A mí me pasaba con el inicio de las vacaciones largas, las vacaciones de verano, ¿no? Que entonces el primer día era una maravilla, y al segundo día yo ya estaba perdido sin saber qué hacer con el tiempo, ¿no? Entonces creo que el exceso de tiempo de la pandemia, y sobre todo la espera, que no sabemos cuánto durará, nos ha hecho que en ocasiones el tiempo sobra, pero no lo usamos. A mí me pasó un poco como eso que dicen, que no escribí mucho, escribí algunas crónicas de un poco de lo que estaba pasando, porque me resultó imposible inventar algo más llamativo que lo que estaba pasando. Me parece que estamos metidos en una especie de novela distópica, negra, oscurísima. No sé, pienso en esos cruceros con enfermos que no los dejaban recalar en un puerto, ¿no? Y los camiones con containers de Estados Unidos, refrigerantes para guardar cadáveres, todo era como una novela de Ballard así, muy oscura, ¿no? Y lo sigue siendo, esperemos que termine en algún momento. Entonces, por eso me costó mucho sentarme a escribir ficción, y escribí algunas notas sobre lo que iba notando,
Y algo que me sucedió que me encantó y me parece que dentro de la pandemia, con todo lo malo que fue el encierro, fue estar tanto tiempo con mis hijos, ¿no? Nunca me había pasado estar, ni siquiera en las vacaciones, tanto tiempo con ellos. O sea, por ejemplo, le enseñé a leer a mi hija de 7, ¿no? Que estaba medio vaga leyendo, y hice una búsqueda del tesoro donde le ponía frases y al final de esas frases ella iba buscando por la casa, había un chocolate o algo así, ¿no? Entonces ahora ya lee Harry Potter, ¿no? Entonces ver ese proceso de alguien que no había roto el código todavía, no había decodificado el lenguaje y lo decodificó y ahora lee. Verla perder dientes y que le salieron dientes y verla cómo se le cayeron todos esos dientes. Yo antes llegaba tarde a la noche, qué sé yo, como no estaba tanto tiempo con eso, ¿no? Verlo a mi hijo más grande cocinar, como a enseñarle a cocinar con él. O sea, todo lo malo que hubo en la pandemia es un montón de cosas, por supuesto, pero eso fue maravilloso. La verdad es que fue una calidad de tiempo con mis hijos que, no sé, me parece medio irrepetible, ¿no? Juan, Pedro, muchísimas gracias por esta charla y espero verlos pronto. Muchas gracias a ustedes. Chao. Un placer hablar con Juan y con vos, Emilce. Gracias. Igual. Chao. Hasta luego.